Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Estamos estudiando esta carta y hemos ido avanzando versículo a versículo. Ahora estamos en el capítulo 2, donde vamos a leer la porción que corresponde para esta oportunidad. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante: más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la medida que hemos ido avanzando en este estudio de Primera de Corintios, Pablo ha estado desarrollando el tema referente a que el mensaje del Evangelio no se le da a conocer a los seres humanos por medio de la sabiduría humana, sino que es a través de lo que él llama la locura de la predicación. Y él le llama la locura de la predicación porque en realidad era paradójico que se anunciara que la salvación estaba en el Hijo de Dios cuando ese Hijo de Dios murió crucificado. Esto significa que él fue muerto a manos
de sus verdugos, que eran los romanos. Y entonces, si él mismo había sido muerto, ¿cómo podía ser el Salvador? Y sin embargo, esa muerte es la que condujo a la salvación de los demás. Esto, repito, resultaba ser absurdo, parecía locura, y por eso Pablo dice, es la locura de la salvación. Entonces, él estuvo demostrando durante el capítulo 1 cómo Dios no quiso salvar a los hombres a través de la sabiduría humana, sino que lo hizo a través del mensaje sencillo de la salvación. Y Pablo decía, ustedes mismos pueden notarlo, porque no muchos de ustedes son sabios, poderosos, nobles. Había en la iglesia de Corinto uno que otro noble, uno que otro sabio, pero la inmensa mayoría, el grueso de la congregación, eran personas de conocimientos sencillos y de una naturaleza social también sencilla. Y eso demuestra que el evangelio, la salvación de Dios, uno llega a comprenderla no por la sabiduría que se pueda tener, sino por la gracia que Dios ha querido mostrar a través de ese mensaje sencillo. Ahora, todo esto puede llevar a pensar que entonces el evangelio es un disparate, y el evangelio es entonces para personas ignorantes, personas de mentalidad débil y que no tienen una capacidad de análisis. Entonces Pablo dice, no es así. Lo que ocurre es que el evangelio también tiene sabiduría, pero como lo voy a explicar más adelante en los capítulos que vendrán, el problema, dice, es que nosotros no hemos podido hablarles a ustedes la sabiduría del evangelio, porque como él lo va a explicar en estos versículos que hoy hemos leído, la comprensión llega a través del Espíritu. Y como él lo dice, y acabamos de decirlo, que las cosas espirituales se deben expresar espiritualmente. Es decir, que hay que tener espiritualidad para entender la sabiduría del evangelio. Pero Pablo dirá que en el capítulo 3, lastimosamente dice, ustedes no son espirituales. Entonces no les puedo hablar sobre la sabiduría de Dios, lo que él llama una vianda sólida, sino que como que si fueran bebés tuve que darles a beber leche, porque no eran capaces todavía de entender, y ni lo son. Entonces Pablo está aclarando que aunque el evangelio es locura para la sabiduría humana, sin embargo el evangelio posee sabiduría. Y como yo le decía en la última oportunidad, porque ese fue el tema de la ocasión anterior, le decía que cada año son centenares de libros que se escriben y se imprimen y se publican con contenidos cristianos. Claro, contenidos cristianos hay de todo tipo. Hay desde libros que son muy superficiales, otros que son para nuevos creyentes, pero también hay libros, hermanos, que son verdaderas obras eruditas. Y yo le puse el ejemplo de cómo hay personas que son verdaderos sabios, verdaderos eruditos, y le ponía el ejemplo de aquellos que se dedican a la traducción de las escrituras, por ejemplo, ¿no? Que para comenzar deben conocer el hebreo, el arameo, el griego y el idioma
al cual se va a traducir. Es decir, si se va a hacer una traducción de los idiomas originales al español, no solamente hay que conocer los idiomas originales, hay que conocer el español también. Entonces se trata, hermanos, de toda una ciencia, si se le puede llamar así. Hay libros y revistas, publicaciones, así como en el mundo secular. Por ejemplo, hay revistas especializadas en economía, y donde usted solamente va a encontrar publicaciones que, para entenderlas, usted tiene que tener conocimientos de economía. Hay revistas, por ejemplo, de psicología, hay revistas de arqueología, hay revistas de ciencia, y son revistas que tienen una gran reputación. En el tema de la ciencia, por ejemplo, la famosa revista Science, que se llama Ciencia, ¿no? Pero uno sabe que cualquier publicación que aparezca en la revista Science es porque es creíble, porque no van a publicar a cualquier cosa, sino que todo aquello que esté verificado y que realmente tiene un contenido científico. Así como existen todas estas revistas, también existen revistas especializadas en cuanto al tema de la Biblia, la teología. Pero son revistas, hermanos, que no cualquiera las puede leer. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro país no viene ninguna, ¿no? Porque para poder asimilar los contenidos de esa revista realmente hay que ser bastante conocedor, ¿no? Son artículos en los cuales, si se cita la escritura, por ejemplo, no se citan las traducciones, se cita el texto original. Entonces, si hay un versículo del Nuevo Testamento que se va a citar, lo ponen en griego. Entonces, para poder leer ese artículo, usted debe conocer, en ese caso, el griego. Si fuera un artículo en el Antiguo Testamento en hebreo, y uno dice, bueno, ¿y por qué no ponen la traducción? Es que cuando se llega a esos niveles de manejo de la escritura, una traducción puede traicionar la interpretación que la persona haga. Pero cuando se tiene el texto puramente, entonces ahí no hay manera, porque uno está leyendo exactamente qué fue lo que los autores escribieron. También, hermanos, dentro de la teología existen los términos técnicos, que la mayor parte de ellos están en alemán. Entonces, si usted no conoce los términos técnicos, en estos artículos usted los va a encontrar. Y obviamente, como son términos en alemán, están en alemán. Entonces, si usted no los maneja, no va a entender a qué se está refiriendo. Y luego hay otra parte también de tecnicismos que se utilizan en teología, que están en latín. Entonces tiene que conocerlos, porque no le van a estar explicando qué significa. Simplemente los usan y se supone que usted sabe. Ahora, por todo esto que le estoy explicando, ahora usted entenderá por qué estas revistas especializadas, bueno, ni siquiera están en español, ¿verdad? Y consecuentemente no vienen a nuestro país, porque no hay, digamos, como las competencias para poder comprender y asimilar ese tipo de contenido. Pero estas personas que hacen eso son los que van marcando la pauta del quehacer bíblico y teológico de la iglesia de Cristo en todo el planeta. Luego vendrán otros que, partiendo de esos contenidos, comienzan ya a hacer aplicaciones y van haciendo más potable aquello que solamente pueden manejar ciertas personas que tienen esas competencias. Lo que le quiero decir con todo esto, hermanos, es de que entonces el evangelio no es una cosa de simple, no es de niños, ¿no? Cualquier niño puede entender que Cristo es el Salvador, eso es una cosa. Pero llegar a entender, hacer ejercicios teológicos o incluso exegéticos, hermano, eso no es cualquier cosa.
si se va a hacer con un rigor científico. Entonces, hay que tener conocimiento del método científico. Toda teología tiene que tener su propio método. O sea, pero esto mismo que estoy diciendo para muchos puede decir, ¿de qué estará hablando el hermano? Pero a lo que quiero llegar es que entonces sí, el evangelio es, hermanos, el culmen del conocimiento humano. A los filósofos les gusta decir que ellos son como la mayor expresión de el conocimiento humano, porque el filósofo ve todo, en cambio que las otras disciplinas del conocimiento humano solo se enfocan en determinados elementos. Pero yo diría, hermanos, que por arriba del filósofo se encuentra el teólogo, porque el teólogo todavía ve más arriba que lo que el filósofo ve. Entonces, si eso es así, estamos diciendo que la teología es el culmen del conocimiento humano. Ahora, este conocimiento, dice Pablo, el problema es que no está disponible para toda la gente. ¿Y por qué no está disponible para toda la gente? En primer lugar, dice Pablo, porque Dios la escondió. Y ahí llegamos al versículo 7. Más bien, dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Entonces, todo esto que yo estoy tratando de expresarle es lo que Pablo ahí ha venido diciendo, que el evangelio tiene sabiduría y es de sabios también. Pero ¿por qué la gente no alcanza esa sabiduría del evangelio? Dice, porque lo que hablamos, es decir, esa sabiduría es el misterio de la sabiduría de Dios. Y ahí Pablo está utilizando la palabra misterio. Pablo utiliza la palabra misterio varias veces en varias de sus cartas. Y yo lo he explicado algunas veces, pero este pasaje es el pasaje de donde nace la explicación de lo que es un misterio. Porque otras veces yo le he dicho, por ejemplo, ahorita se me viene que en Primera de Tesalonicenses Pablo utiliza la palabra misterio. Y al pasar por allí lo he explicado, un misterio es un conocimiento que estuvo oculto a los hombres en el pasado, pero que ahora Dios lo ha revelado. Ahí yo le estoy dando la definición de misterio, pero ¿de dónde yo saqué esa definición? ¿Es invento mío? ¿Es una ocurrencia o qué? No, es Pablo el que explica lo que es un misterio y lo explica en estos versículos. Entonces, le voy a dar primero el concepto de lo que es un misterio y luego vamos a ver cómo Pablo lo va explicando. Pero lo va a entender más fácil si primero tiene el concepto. Lo vamos a hacer al revés, porque lo normal pues sería que del texto uno va extrayendo las verdades para formar los conceptos. Pero para no complicarlo tanto, hacerlo más sencillo, lo vamos a hacer al revés. Primero yo le digo el concepto y luego usted podrá descubrirlo en las palabras de Pablo. Comenzamos con lo que no es un misterio. Es que lo que ocurre es que en el lenguaje normal nosotros utilizamos la palabra misterio, pero en el lenguaje coloquial, en el lenguaje no bíblico, no teológico, misterio tiene un significado diferente. ¿Qué es lo que entendemos por misterio en el lenguaje o el habla común? Misterio es aquello que no entendemos bien o que no hay una explicación para ese fenómeno. Entonces la gente habla, por ejemplo, el misterio de los ovnis.
el misterio del triángulo de las Bermudas. Entonces, usan la palabra misterio para referirse a algo desconocido, extraño o que no se puede explicar. Pero ese es en el lenguaje común. En la Biblia, misterio significa otra cosa. Y hoy sí, esta es la definición. Misterio es una verdad de Dios que estuvo oculta en el pasado, y por haber estado oculta los hombres no la conocieron. Pero ahora Dios la ha dado a conocer a través de la acción del Espíritu Santo. Esa es la definición de misterio. Entonces, cuando la Biblia habla de misterios, no está hablando de algo que no vamos a entender, es lo contrario. Misterio es algo que antes no se entendía, pero que ahora sí se conoce por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ese es el concepto. Ahora vamos a ver cómo Pablo lo expone. Volvamos a leer el versículo 7. Más bien dice: exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces, ahí está. Es una sabiduría, es la sabiduría de Dios. Esa ciencia, digamos, ciencia bíblica y ciencia teológica, esa es la sabiduría de Dios, pero que dice que estuvo escondida por Dios. Entonces, en el pasado no fue posible conocerla, pero dice que así como Dios la escondió, también Dios destinó esa sabiduría para nuestra gloria desde la eternidad. Es decir, aunque Dios la había escondido en el pasado, ya Dios había decidido revelarla. ¿Y revelarla cuándo o a quiénes? Revelarla a los que hoy hemos creído. Pero fíjese, no es que porque creímos la entendemos, es lo contrario. Porque la entendimos es que llegamos a creer. Entonces, dice Pablo, nos la reveló para nuestra honra. A eso se refirió Jesús cuando, hablando a sus discípulos, Él les dijo: dichosos ustedes que oyen lo que sus oídos oyen y ven lo que sus ojos ven, porque hubo reyes, profetas, sabios que quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen y no pudieron. Es decir, que hombres como Moisés, Abraham, Elías, Jeremías, Daniel, todos los profetas, todos los reyes que hubo, todos los sabios, quisieron entender la salvación de Dios, cómo se manifestaría, cuándo se manifestaría, y no lo entendieron. Pero desde la eternidad pasada ya Dios había destinado que nosotros sí lo íbamos a entender. Entonces, ahí tiene, la sabiduría de Dios es misterio, porque estuvo escondida de los hombres, pero Dios había establecido un tiempo para darla a conocer. Dice el versículo 8: ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ese versículo, hermanos, para nosotros no dice mayor cosa, pero es porque pertenece a un contexto diferente. Cuando Pablo dice que este conocimiento de Dios, esta ciencia de Dios, estaba escondida, estaba tan escondida
que ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. ¿Y por qué tiene que sacar Pablo el tema de los gobernantes? Porque los gobernantes eran los que tenían la mejor educación. Los reyes, los príncipes, eran, hermanos, las personas más capacitadas e intelectuales que había en la antigüedad. La mejor educación, los mejores maestros eran para los príncipes. Por eso, hermanos, es que ahora el versículo no nos dice mayor cosa, porque si uno ve los gobernantes que tenemos hoy en día, o sea, si la característica común es su baja escolaridad, entonces que hoy se diga es que los gobernantes de este mundo no lo entienden, pues si casi no entienden nada, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido el pasaje. Pero en esa época el rey era el que tenía mejor educación, los mejores maestros. En Egipto, por ejemplo, lo que sería un equivalente de universidad, que no se llamaba así, ¿verdad?, era exclusivamente para la familia real, para los príncipes, para los futuros reyes, que en Egipto le llamaban faraones. Bueno, y eso, hermanos, no solo fue en la antigüedad, fue, hermanos, hasta hace relativamente poco. En la Edad Media, en Europa, o sea, los más instruidos eran los reyes, los príncipes, las princesas. Ellos eran los que tenían los mejores maestros. Bueno, hasta hoy en día usted sabe que hay varios países hoy en día que son monarquías todavía, como Canadá, como España, como Bélgica, como Suecia. Esas no son repúblicas, son monarquías. Inglaterra es muy famosa, ¿verdad?, por la reina que tiene, ya es una ancianita, pero ha sido muy longeva la señora. Pero ella tiene nietos y bisnietos, ¿verdad? Entonces los bisnietos son los príncipes. ¿A dónde cree usted que estudian esos niños? ¿Usted cree que agarran la lonchera y se van a la escuela? ¿O cree que van a ir a la universidad como toda la demás gente? Los maestros llegan al palacio a enseñarles. Pero ¿quiénes llegan? ¿Quiénes llegan a enseñarles? Son los más grandes sabios, los más grandes científicos. O sea, tienen una educación privilegiada. ¿Por qué? Porque van a ser gobernantes en algún momento. Por eso es que los reyes y reinas que hay en Europa normalmente, no siempre, pero normalmente, son mucho más sensatos que los primeros ministros, que son los que tienen como el poder ejecutivo, diríamos. Pero los reyes son mucho más cuerdos, pero es por la educación que han tenido. Entonces, ellos eran los que tenían la mejor formación académica. Pero Pablo dice, ni ellos lo entendieron. Y la prueba, dice, de que no lo entendieron es que si lo hubieran sabido, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahí está hablando de Pilato, está hablando de Herodes, que usted sabe la historia. Ellos estaban peleados, no se llevaban bien, pero por el caso de Jesús se hicieron amigos y ambos lo condenaron. Pero se fijó a quién dice Pablo que condenaron. Si hubieran entendido la sabiduría de Dios, dice, no lo hubieran condenado. Pero como no la entendieron, condenaron ¿a quién? A Jesús.
Así dice, que condenaron a Jesús. Léalo ahí en su Biblia. ¿A quién dice que condenaron? Bueno, no les entiendo. Pero ahí véalo, es al final del versículo 8. De haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Es que si dijera condenaron a Jesús, pues era crucificar a un hombre. Pero a quien condenaron fue al Señor de la gloria. ¿Y quién es el Señor de la gloria? El Señor de la gloria es el Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo es que no se dieron cuenta que estaban crucificando a Dios? Es que verdaderamente había que estar ciego, ¿verdad, hermanos? Y era la gente más educada, eran los que tenían la mejor formación académica, y no se dieron cuenta que crucificaron al Señor de la gloria, nada menos. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque esa sabiduría Dios la tenía escondida. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Esto no se va a conocer por el razonamiento humano. Esto no se va a aprender en la escuela. Esto no se va a aprender en la universidad. Entonces, si no viene por la vía de la sabiduría, ¿cómo uno recibe este conocimiento? Ahí dice el versículo 9. Sin embargo, como está escrito, y hay una cita, y la cita dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, no solo los gobernantes de la tierra, es decir, la gente más educada, no lo entendió, no lo percibió, sino que en realidad nadie lo percibió. Por eso es que dice: ningún ojo ha visto. O sea, ningún hombre no pudo visualizar, nadie pudo visualizar que era el Señor de la gloria. Nadie lo oyó. Ninguna mente fue capaz de comprenderlo. Pero eso que nadie comprendía, nadie oyó y nadie vio, es lo que Dios ha preparado para los que le aman, para revelar el misterio. Ahora, Pablo dice en ese versículo 9, donde comienza, dice: sin embargo, como está escrito. Pero la pregunta sería: ¿a dónde está escrito eso? Porque si usted busca esas palabras, no se encuentran en ningún pasaje del Antiguo Testamento. Probablemente ahí en su Biblia usted encuentre la referencia a Isaías 64. Pero si usted va a Isaías 64, verá que lo que hay es una frase que se parece. Fíjese, una frase que se parece a una de las 4 frases que Pablo está usando acá. Entonces, ¿de dónde la sacó? Cuando dice como está escrito, ¿a dónde está escrito? No hay ningún pasaje de ningún libro del Antiguo Testamento donde aparezca. Entonces, ¿de dónde saca Pablo eso? Bueno, algunos dicen, hermanos, y esto es algo que también ya le he explicado en ocasiones anteriores, que cuando los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento, citaban pasajes del Antiguo Testamento, no los citaban literalmente, sino que lo que hacían era que tomaban un pasaje y lo modificaban para que se acoplara a lo que ellos querían demostrar hoy. Y como también le he dicho en otras ocasiones, hacer eso, hermanos, hoy, según nuestra manera, como nuestras normas hermenéuticas de cómo
entendemos e interpretamos la Biblia. Eso sería pecado, ¿verdad? Que yo agarre un versículo de la Biblia, que lo cambie, lo modifique, le ponga palabras, que le quite o que le añada para demostrar lo que quiero enseñar. Usted diría, esa es herejía. Pero eso es lo que hacían los autores del Nuevo Testamento. Entonces, aparentemente, eso es lo que ocurre con este pasaje. Bueno, otros creen que es un pasaje construido. Realmente es un poema. Lo que ocurre es que como nosotros tenemos una traducción, se pierde la métrica y la rima, porque ya es otro idioma, ¿no? Pero en el idioma original, esas 4 frases es un poema que tiene su rima y tiene su métrica. Entonces, algunos piensan que es como haber tomado pasajes de varios lugares del Antiguo Testamento para juntarlos y formar ese poemita. Entonces, cuando dice como está escrito, pero no significa que esas palabras están en algún lugar, no están en ningún lugar, sino que fueron reunidas por el autor, que en este caso es Pablo, para demostrar lo que él quiere demostrar. Bien, otra aclaración que hay que hacer, hermanos, es que esas palabras no se refieren al cielo, que es como la gente normalmente lo entiende. La gente se lo puede en la versión Reina Valera, que dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, la gente dice, es que mira, hermano, cuando el Señor venga y nos lleve y estamos en el cielo, ahí se va a cumplir que cosas que ojo no vio ni oído oyó. Están aplicando al cielo esas palabras de Pablo, y Pablo no las está diciendo del cielo. ¿De qué las está diciendo Pablo? Si usted ha venido en el hilo de lo que hemos estado enseñando, ahora usted sabrá que él de lo que está hablando es de el misterio de la sabiduría de Dios, no del cielo. Esto de que el crucificado era el Señor de la gloria y que por esa causa tenemos ahí perdón de pecados, eso es algo que ningún ojo vio, que ningún oído escuchó, ninguna mente humana fue capaz de concebirlo, de comprenderlo. Pero todo eso ahora Dios lo revela a los que le aman. Entonces, no está hablando del cielo, está hablando del Evangelio. El Evangelio es la cosa que ningún ojo vio, que ningún oído oyó. Es el Evangelio. No tiene nada que ver con el cielo. Versículo 10. Ahora bien, y aquí viene ya el tema de la revelación, porque hasta ahí uno diría, entonces estamos fregados, ¿verdad? Porque Dios lo escondió. Y si los más sabios de la tierra no le pudieron entender, menos lo vamos a entender nosotros. No, pero ahora dice el 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Ahí está el tema. Bueno, ahí ya tenemos, hermanos, completa la definición. Cuando yo le di la definición de misterio, le dije que era una verdad que Dios había ocultado en el pasado, pero que hoy la ha revelado a través de su Espíritu. Hoy lo tenemos ya completo. Es lo que Pablo ha estado diciendo, que esto es algo que ojo no vio, que oído no oyó, y estuvo oculta por Dios, que ni los gobernantes de la tierra lo entendieron. Pero Él había destinado para nuestra honra a nosotros el revelárnosla. Entonces, hoy la ha revelado. ¿Cómo? ¿O a través de qué medio? A través del Espíritu Santo. Ahí lo está diciendo en el 10. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Entonces vea, ¿cómo entendemos el Evangelio? Es por la acción del Espíritu Santo.
no es que uno diga, es que mire, explíquemela despacio y yo voy a entender. Es que se la puedo dibujar o explicar hasta con dibujitos, pero no lo va a entender. Y no porque tenga una capacidad intelectual disminuida, no por eso. Porque este conocimiento no viene a través de los procesos normales de enseñanza y aprendizaje. Viene por revelación. ¿Y qué es la revelación? Revelación es aquel conocimiento que adquirimos de manera milagrosa y normalmente es espontánea por acción del Espíritu Santo. Por eso dice, nos la ha revelado por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Es decir, para entender la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, no puede ser, hermanos, a través de la sabiduría humana. No es así. ¿Por qué? Porque hay que conocer los pensamientos de Dios para entender la teología, para entender las ciencias bíblicas. Se necesita conocer los pensamientos de Dios. ¿Y a dónde, hermanos, dan clases del pensamiento de Dios? Los que estudian filosofía pueden estudiar el pensamiento de Heidegger, o pueden estudiar el pensamiento de Sócrates, o filósofos más recientes como Javier Zubiri. Están estudiando el pensamiento de Dios, pero ¿quién va a dar la clase pensamiento de Dios? No se enseña en ningún lugar. Es decir, no hay manera de poder conocer el Evangelio. Pero el Espíritu Santo sí conoce bien los pensamientos de Dios. ¿Por qué los conoce? Dice el 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? O sea, dejemos a Dios por un momento y vayamos al ser humano. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino el espíritu, no el santo, sino que el espíritu humano que está en él. ¿Y qué es el espíritu humano? A veces nosotros le llamamos conciencia. ¿Quién conoce sus pensamientos? Sino su propia conciencia. Nada más. Aparte de su conciencia, ¿quién conoce sus pensamientos? Usted puede decir, es que mire, yo todo lo que pienso se lo digo a mi mamá. Le dice lo bonito, o le dice lo que usted considera que para ella es interesante, pero sus íntimos pensamientos, la realidad, solo su conciencia la sabe. ¿Y por qué su conciencia la sabe? Porque es interna a usted, no podemos separarnos de ella. Entonces dice Pablo, asimismo, estoy en el versículo 11, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo sí sabe qué piensa Dios, cuáles son sus planes, cuáles son sus designios, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus decretos. Y aquí viene la maravilla. En el 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, sabríamos mucho de anatomía, de geología, de astronáutica,
de cálculo diferencial, de ciencias, de física cuántica, si tuviéramos el espíritu del mundo. Pero tenemos el espíritu de Dios. El espíritu, dice Pablo, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, ¿cómo llegamos a entender el evangelio? ¿Cómo llegamos a entender la gracia? ¿Cómo llegamos a entender la sabiduría de Dios? Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces nos la revela. Consecuentemente, nadie puede conocer los pensamientos de Dios ni el evangelio si no es por revelación. Por eso, hermanos, es que la conversión es una revelación. Es una revelación. No fue un proceso. No es que le dijeron, mire, venga, le vamos a dar unas clases de Biblia para ver si ahí entiende. O mire, siga este curso bíblico. O sea, yo no digo, hermanos, de que Dios no pueda utilizar esos métodos que hoy pues casi ya no se usan. Eso de los folletos, los cursos bíblicos por correspondencia, eso se usaba hace 40 años, hace 45 años, ¿verdad? Cuando no había, por ejemplo, en el país medios cristianos, radio, televisión, ni soñarlo en esa época. Pero lo que digo es que no es el medio el que convierte a la gente, sino que tiene que ser una revelación del Espíritu Santo. Yo ya le he contado que mi conversión en buena parte fue motivada porque a la casa, bueno, en la casa donde yo vivía en mi adolescencia, estaba mi papá, mi mamá, tengo un hermano mayor y una hermana menor. Alguien de ellos, yo no sé quién, nunca lo supe, solicitó un curso bíblico por correspondencia. Y llegó, teníamos la costumbre en la casa que, como en la sala estaba el televisor, pero era esos televisores que eran cajones así como ese, ¿verdad? No había nada de pantallas delgadas como las hay hoy, ¿verdad? Entonces la costumbre que todos teníamos, que cuando llegaba el cartero, las cartas las poníamos encima del televisor. Entonces ya todos sabíamos que ahí estaba y cada quien llegaba a recoger lo suyo. Pues ese sobre, yo no sabía que tenía el sobre, era algo grande, así como tamaño carta, ¿no? Y pasó, hermano, días, creo que semanas, y nadie lo tocó. Hasta empolvándose estaba allá. Entonces, como le digo, a saber quién de la casa lo pidió. Pero como que llegó y no le dio importancia, ahí quedó. Pero como yo siempre he sido mero metido, ¿no? Entonces vi ahí el sobre que nadie lo tocaba y que se estaba empolvando. Entonces yo vine y lo abrí, y cuando lo abrí me doy cuenta que era un curso bíblico por correspondencia. Y como toda la vida me ha encantado leer, empecé a leerlo y me llamó la atención. Y entonces el curso bíblico iba explicando verdades que hoy entiendo que eran del evangelio, pero luego hacía preguntas. Pero las preguntas había que ir a la Biblia a buscarlas. Entonces, a través de ese curso bíblico es que yo me di cuenta que Jesús venía por segunda vez a la tierra. Yo no sabía. O sea, yo sabía que Él ya había venido hace 2000 años y que lo habían crucificado, que había resucitado y que se había ido a la diestra del Padre. Eso es lo que yo sabía. Pero que Él iba a venir por segunda vez por su pueblo, yo no lo sabía. Pero a través de ese curso bíblico yo lo aprendí. Pero fíjese, ese fue un aprendizaje mental, pero no me provocó conversión. No me provocó conversión. Y yo fui avanzando. Luego es que se da la otra situación que le conté, que
Igual alguien llevó un folletito que era de versículos bíblicos y lo dejó ahí, y yo lo agarré también y lo puse a leer. Y cuando me lo leí, había una página donde decía los 10 mandamientos. Y cuando yo lo leo, me doy cuenta que allí decía diferente a como a mí me lo habían enseñado en el kinder las monjas. Es decir, yo me podía los 10 mandamientos de memoria, pero versión Roma. Entonces cuando lo leí ahí, dije yo, así es como los evangélicos engañan a la gente. Cambian la Biblia. Porque yo leí que ahí decía, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te postrarás delante de ellas, ni le rendirás pleitesía. Y eso a mí no me lo habían enseñado cuando me dieron catecismo. Entonces dije yo, los evangélicos cambian la Biblia y la gente, como no sabe, les cree, dije yo. Pero entonces agarré, ahí en la Biblia, en la casa habían 3 Biblias católicas. Entonces agarré la primera, la Bover y Cantera, así se llama la traducción. Son los apellidos, ¿no?, de esos traductores bíblicos católicos, Bover y Cantera. Y busqué el pasaje que era, hoy entiendo pues que era Éxodo 20, pero como en esa época yo no sabía nada de la Biblia. Y cuando leo la Bover y Cantera, decía igual que el tratado. No puede ser, dije yo, quizás esta Biblia está equivocada. Y la guardé y saqué la otra, la Nácar Colunga, y la busco, lo mismo. No puede ser, dije yo. Y estaba la más grande, que era la de Monseñor Straubinger, se llama esa traducción. Entonces dije, tal vez esta, por ser la más grande, es la correcta. Y la busco y decía igual. Entonces yo dije, entonces ¿quién está engañando a quién? Si hasta las Biblias católicas dice algo diferente de lo que me enseñaron a mí. Pero yo ahí, todo eso, hermano, es un ejercicio mental, ¿verdad? Humano, de aprendizaje natural. Pero eso no me llevó a la conversión. Por ese mismo tratadito es que yo también llegué al pasaje de Marcos 16, donde dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán en otras lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Pero mire, ahí decía Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Y yo siempre había pensado que era un creyente. Pero cuando decía, hablarán en otras lenguas, saber qué es eso, dije. Echarán fuera demonios. No, yo nunca he echado fuera demonios. Ya había salido la película del exorcista en esa época, y yo la fui a ver varias veces. Entonces yo sabía que era echar fuera demonios, pero no, yo nunca he hecho eso. En sus manos tomarán serpientes y no les harán daño. Yo nunca lo había hecho, pero yo suponía que si agarraba una serpiente me iba a picar. Beberán cosa mortífera, pondrán las manos sobre los enfermos. Yo nada había hecho. Eso a mí me dio una profunda tristeza, porque entonces yo dije, yo no tengo ninguna señal de creyente, entonces no soy creyente. Pero ahí me nació la otra pregunta. Entonces, ¿dónde están los creyentes? Porque yo en la iglesia católica nunca había visto, y ahí yo me relacioné con monjas, con sacerdotes. Tuve varios sacerdotes que me dieron clases de matemáticas, de física, eran muy buenos, excelentes. Pero yo nunca los vi que hablaran en lenguas, o que echaran fuera demonios, o que tomaran cosa mortífera y no les hiciera daño, o que sanaran a un enfermo. Entonces mi pregunta era, ¿a dónde están los creyentes? Hasta que finalmente me invitan a una iglesia evangélica, voy por eso, porque me dijeron que hablaban en lenguas. Y yo le dije, ¿y yo puedo ir? Claro, me dijeron. Y cuando llego a esa iglesia, oigo a los hermanitos y a las hermanas hablar en lenguas, y entonces, aquí están los creyentes, dije yo. Y ahora yo estaba más convencido que yo no era creyente, sino que eran ellos que estaban ahí. Pero todavía no estaba convertido. Todo era mental. Y cuando llegó el momento del llamado, yo dije que no, que yo no quería recibir a Jesús.
A pesar de todos estos aprendizajes intelectuales, mentales, como usted les quiera llamar. Porque no es eso lo que produce la conversión. Entonces, como yo no había querido ir solo a la iglesia, sino que invité a un amigo que yo tenía como 2 semanas de conocerlo, pero no sé por qué se me ocurrió invitarlo a él, y me dijo que sí. Él sí creyó en el Señor ese día, el 19 de enero. Entonces, cuando ya veníamos de regreso, porque esa iglesita quedaba aquí, muy cerca de acá, por donde hoy está el paso a desnivel de la entrada a Soyapán. Por ahí queda todavía la iglesia, entiendo que todavía está ahí. Entonces, cuando íbamos de regreso en el bus, íbamos allá pasando por el Reloj de Flores, en la ruta 29. Y yo me acuerdo muy bien que íbamos ahí. Ahí le estoy hablando allá 26 de enero de 1975. Pero lo recuerdo como que si fuera, como que si ahorita lo estuviera viviendo. Íbamos junto, rodeando así el Reloj de Flores, que caminaba y todavía daba la hora en esa época, aunque no lo crean. Pero funcionaba el reloj. Ahí íbamos justamente. Cuando yo le pregunto a este amigo y le digo, mira, le digo, y ahora que vos ya creíste en Jesús, ¿qué es lo que sentís? Y él se quedó pensando unos segundos y luego me dijo, siento una paz que nunca había sentido antes. Esas palabras, hermano, siento una paz. Y yo no le diría que ni fue la frase, fue la palabra paz. Cuando él mencionó la palabra paz, ahí es donde todo se me iluminó. Y yo entendí, paz, eso es lo que yo he andado buscando. Hermano, yo solo tenía 17 años. Y esa edad, hermano, uno vive la vida sin pensar en mayor cosa, ¿verdad? Pero cuando él dijo paz, entonces yo caí en la cuenta. Eso es lo que yo andaba buscando. Eso es lo que yo andaba buscando y no sabía qué era lo que buscaba. Pero eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero. Y en ese momento ahí le dije, no pasa el siguiente domingo, perdón, esa es la noche del 19 de enero, porque sería hasta el 26 que yo recibiría al Señor. Entonces, pero ese 19 yo le dije, no pasa el próximo domingo, que iba a ser el 26, sin que yo me entregue a Jesús. Entonces, para mí ahí fue mi conversión. Pero mire cómo fue la conversión. No fue el curso bíblico, no fue el folleto, no fue esa revisada que yo pegué a las 3 Biblias católicas que teníamos en casa. No fue, hermanos, el entender el razonamiento de que yo no era creyente. Ni siquiera fue ver quiénes eran los verdaderos creyentes. Eso no me tocó el corazón, sino que fue una sola palabra, la palabra paz. Ahí es donde llega la revelación del Espíritu de Dios. Y como le he dicho, si mi amigo, hermanos, él tenía como en ese momento como ¿qué? 1 o 2 horas de haber creído. Entonces no sabía nada del evangelio. Pero si él me hubiera dicho, mira, no tenés que esperar al otro domingo, ahora mismo podemos orar aquí en este bus para que recibas a Cristo, yo lo hubiera recibido. Pero como él no sabía que se podía, él simplemente me dijo, gracias a Dios. Y a la siguiente semana, ahí fue ya donde yo recibí al Señor. Entonces vean la diferencia entre conocimiento que uno puede ir adquiriendo y la revelación. Por eso le digo, la revelación es algo súbito que nos sorprende, que uno no lo está preparando. Esa gente que dice, es que mire, primero yo quiero leer toda la Biblia, quiero entenderla para después creer. Ay Dios, ese está perdido. Y no porque sea malo leer la Biblia, léala, excelente. O sea, si leyendo yo versículos en folletos fue como Dios me fue despertando, ya no se diga si hubiera leído propiamente la Biblia, ¿verdad? Pero al final de cuentas no es eso, sino que es lo que dice Pablo ahí. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
¿De qué es lo que Dios nos ha concedido? La sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, dice el versículo 13, esto es precisamente de lo que hablamos, de esa ciencia revelada. De eso es que estamos hablando, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Por eso es que la gente no puede entenderlo. Y es lo que dice a continuación, versículo 14: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué no lo acepta? ¿Porque tiene un coeficiente intelectual bajo? No, es porque no tiene el Espíritu. No puede entenderlo, reitera el versículo 14, porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay que ser espiritual para entenderlo. Por eso es que el mundo no lo entiende y por eso no aceptan lo que el Espíritu dice. Entonces, si usted viene y le dice a un incrédulo: mire, Jesús es el Salvador, Dios es todopoderoso, todas las cosas son posibles para Dios. Está bueno, le va a decir. Ay, crea usted lo que quiera creer. Yo en lo que creo es en el dinero, fíjese. Hoy en uno de los periódicos del país salió un libro, es una sección donde comentan libros. Entonces el libro que comentaban el día de hoy, el título del libro es El dinero da la felicidad, así se llama. El dinero da la felicidad. Entonces, una pequeña reseña que hacen ahí en esa sección, ahí explicaba que el autor eso es lo que enseña, que el dinero es el que hace feliz a las personas. Ese es el mundo, mire. Entonces, si usted llega y le dice: es que lo que a mí me llena es el Señor, ¿qué le va a decir a ese fulano que dice que el dinero es la felicidad? Que usted está loco. Y le dice: está bien, pues si usted quiere creer en ese ser que está, dicen que está en las nubes, cosa suya. Yo creo en el billete. O alguien le va a decir: no, mire, yo lo que creo es en los marcianos. Yo lo que creo es que los extraterrestres vinieron y plantaron una semilla y nosotros somos un experimento de los extraterrestres, pero como ya maduramos, ellos van a venir pronto a llevarnos. Ese es el Dios de ellos. Entonces no pueden entender el Evangelio porque no tienen el Espíritu. Versículo 15: en cambio, el que es espiritual lo juzga todo. Y por eso le decía que la teología, el teólogo, es el que está en capacidad de juzgarlo todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque, y aquí viene una cita bíblica, esta sí es de Isaías 40, si la quiere buscar: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién conoce la mente del Señor para que diga: es que Dios está deficiente en esto, le voy a enseñar a Dios? Es como la maestra, ¿verdad? Que llegan los niños de primer grado o segundo grado y ella comienza a enseñar. Entonces se da cuenta que Jorgito está un poco deficiente en apresto. Claudita tiene un problema en desarrollar la motricidad fina. Entonces comienza a darles ejercicios para que vayan desarrollando las habilidades. Pero ¿quién conoce la sabiduría de Dios para decir qué le falta a Dios? ¿Quién conoce la mente del Señor?, pregunta Isaías, para que lo pueda instruir. ¿Quién le va a dar clases a Dios? Imposible, ¿verdad? Entonces nosotros, dice Pablo, y con esto termina, por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Al creer recibimos la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo podemos juzgar todas las cosas y conocemos la sabiduría de Dios, que fue un misterio, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos
por la palabra que hoy hemos recibido y por tu Espíritu, que es el que nos enseña, nos instruye y nos guía. Gracias, Señor, porque revelaste aquello que los gobernantes de este mundo, los sabios, los eruditos, no llegaron a comprender. Pero por tu Espíritu, que lo hemos recibido, es que hoy hemos llegado a conocer la gracia que de ti proviene. Te ruego por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen en esta oración y están recibiéndote como Salvador. Perdónales y revela a tu Hijo en ellos, de tal manera que la gracia y la paz que tú ofreces more en cada uno de ellos. Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.